La lectura bíblica hoy está en Juan capítulo 9, versículos 1 al 12 y también leo 35 al 41. La palabra de Dios dice así: A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto a pedir limosna decían: ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Paso al versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. En la historia de hoy, Jesús encuentra en el camino a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre vivía en completa oscuridad física desde que nació. Nunca había visto la luz, no conocía la luz. Pero en esta historia Jesús nos muestra que hay una oscuridad aún más terrible y que podemos tener cada uno de nosotros, y esta es la oscuridad espiritual. ¿Qué es esta oscuridad espiritual? Vamos a la historia, vamos a ver tres cosas en esta historia. Número 1, el problema de la oscuridad. Número 2, la luz de este mundo. Y número 3, caminando en la luz. Primero, el problema de la oscuridad. Jesús ahora se encuentra en el camino con un hombre ciego de nacimiento. Así lo dice la historia de Juan capítulo 9. Dice: a su paso, Jesús vio a un hombre ciego. Y entonces el Señor Jesús toma este encuentro con el ciego para enseñarnos acerca de este tema de la oscuridad y la luz en este mundo. Y desde luego, como en otras ocasiones, otra vez Jesús usa el tema de la oscuridad como una figura, una representación de algo más. Este es el tema del hombre ciego de nacimiento. En la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el tema de la oscuridad siempre se ha relacionado con los problemas humanos, el problema del hombre en este mundo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, en versículo 18, dice que la senda de los justos es como la luz y el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Luego, en el Nuevo Testamento también, el apóstol Pablo, en Efesios 5, en versículo 11, él habla de las obras infructuosas de la oscuridad, las obras malvadas. Entonces, la oscuridad en la Biblia siempre es una figura del pecado, del desorden humano, de lo malo que hay en nosotros, de tener una vida sin Dios. Y aquí Jesús se encuentra con un hombre ciego. Este ciego vivía en una oscuridad física, era ciego de nacimiento, nunca había visto la luz, y Jesús nos da una lección espiritual aquí para cada uno de nosotros. Cuando Jesús y los discípulos se encontraron con este hombre, los discípulos pensaban que este hombre era algo así como un perdedor, porque los discípulos pensaban que había sido maldecido por Dios por causa de sus pecados. Pero este hombre era ciego desde que había nacido, antes de que pudiera haber cometido algún pecado. Pero como los discípulos no entendían, enseguida
le preguntaron a Jesús si este hombre era ciego, estaba ciego por causa de sus pecados o por el pecado de sus padres. Mira cómo esta pregunta hoy la sigue haciendo mucha gente. Mucha gente hoy también cree o piensa que si te portas bien, te va a ir bien, siempre te va a ir bien, y si te portas mal, pues te va a ir mal, te va a llegar la maldición de Dios, y cosas así como los discípulos pensaban acerca de este ciego. Hoy, en nuestra sociedad moderna, este hombre ciego, como los discípulos pensaban, estaría al nivel de los que hoy llamamos los perdedores. Hoy los perdedores en nuestros tiempos modernos son los fracasados, son los que no alcanzan sus metas, son los que no alcanzan la medida que la sociedad impone y cosas así, son los que no llegan a la cumbre. En fin, esto es muy común en nuestros días. Hace unos días me encontré una nota acerca de esto y alguien dijo en relación a esto, voy a citar a este autor, dice: hoy hay cursos y programas que ofrecen una educación que garantiza el éxito en la vida. Estas cosas entusiasman, motivan, tienen la sana intención de despertar el afán de superación, de mejorar la disposición, abrir horizontes, ampliar la visión. Se multiplican incluso nuevas profesiones en relación a este asunto, como agentes de superación, promotor de triunfadores, convencedor profesional, alentador del éxito, diseñadores de imagen, asesor para el éxito, formador de ganadores, experto en coaching y cosas así. Se ofrecen el camino, la clave, la fórmula, los 7 pasos del éxito. Se anima a reprogramarse, autosuperarse, autoayudarse, llegar a la cumbre, lograr el triunfo, cambiar de actitud, vivir en lo alto. Y termino la cita: se enseña cómo pensar, comer, vestir, caminar como un ganador, y se motiva a salir de la mediocridad, a pronunciarse por el triunfo, a no tener miedo a ser feliz, a no ser un perdedor. Esto es lo que los discípulos vieron también en este hombre, pero Jesús les responde que este hombre que era ciego, no era ciego por algún castigo de Dios, sino que este hombre perdedor, según los discípulos, iba a ser usado por Dios para que Dios mismo fuera glorificado en su vida. Y esto lo leemos en la respuesta que Jesús les da en el versículo 3. Les dice: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús está mostrando aquí que para Dios, lo mal que le puede ir a una persona siempre tiene un propósito. Siempre tiene un plan que Dios tiene para esa persona, y ese propósito es la gloria de Dios, la alabanza y el reconocimiento que le debemos dar a Dios. Esto siempre lo vemos en las historias de la Biblia. Los llamados los perdedores, según nuestros ojos, a los ojos humanos, en realidad son los que con frecuencia son usados por Dios para mostrar el carácter de Dios, para mostrar su gracia, su gloria. Los perdedores siempre hallan la gracia de Dios. Y mira lo que pasó más adelante con este hombre perdedor, según los discípulos. Vamos al punto 2. En segundo lugar, vemos la luz de este mundo. Esto es lo que vemos en esta historia, porque enseguida vemos que Jesús, el Señor, no tuvo la misma actitud que los discípulos. Jesús se le acercó a este hombre, Jesús le mostró su gracia, estuvo muy cerca de este hombre ciego, y el Señor aquí exclama una de las afirmaciones más asombrosas que podemos escuchar de él. Recuerda, Jesús ya había dicho: yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Y ahora afirma en el versículo 5, yo soy la luz del mundo. Piensa, si Jesús dice aquí que Él es la luz del mundo, un mundo que está en oscuridad, entonces la única manera en que tú puedes vivir con luz es conociendo a Jesús. Y para demostrarlo, mira lo que hace con este hombre ciego. Dice el relato que Jesús se acercó a este hombre,
Dice, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. Lo que le dijo Jesús a este hombre fue simplemente que confiara en la palabra que Jesús le estaba diciendo. Cuando Jesús le da la orden de ve y lávate en el estanque de Siloé, este hombre fue dócil. Y aquí está el punto. Este hombre fue humilde a la palabra de Jesús. Fue al estanque, se lavó como Jesús le había dicho, y dice el versículo 7, al volver del estanque ya veía. Esto fue todo, para que este hombre recibiera la luz de Jesús en su vida física, pero también espiritual. ¿Te das cuenta? Aquí hay una lección para nosotros. No hay nada complicado en recibir la luz de Jesús y la salvación de Dios. Cuando hoy, por ejemplo, en el campo que te mencioné hace un momento, en los expertos en el éxito de las personas te hablan de los pasos para alcanzar el éxito, o en el campo religioso, que hoy te enseñan acerca de los pasos que tienes que hacer para alcanzar la salvación, nota aquí que la instrucción de Jesús fue muy simple. Crea mi palabra que yo te estoy dando. Esto es lo que significa el ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Lo único que hizo el ciego fue creer a la palabra de Jesús por la fe que tuvo en esa palabra. Cuando todos, hoy, fuera, dentro de la religión, te piden hacer algo complicado para tener luz, éxito, la salvación de Dios, el Evangelio de la Biblia te te pide hacer algo simple, tener fe en Jesús. A la gente hoy le gusta lo complicado. La gente hoy dice, tengo que hacer algo complicado, tengo que esforzarme más, tengo que ser mejor que los demás para tener la salvación, la bendición de Dios. Pero Dios no nos pide hacer cosas complicadas. Todo lo que tiene que ver con tu salvación es un regalo que se recibe por la fe en Jesús. Tú no haces nada, solo por la fe en la palabra de Cristo, como este hombre ciego que ahora veía. Y cuando leemos la historia, mira cómo la gente no podía entender el cambio de vida, lo que le había pasado al ciego, porque la gente decía en el versículo 8, dice, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece, pero él insistía, soy yo. Te pregunto, ¿qué haces tú para tener la luz de la salvación de Jesús? ¿Sigues buscando en hacer algo complicado que está aún más allá de tus fuerzas? ¿O quieres creer la palabra del amor de Jesús por la fe? Él te regala su salvación solo por la fe, como lo hizo con este hombre ciego de nacimiento. Y en tercer lugar, podemos ver aquí cómo el ciego camina en la luz, caminando en la luz. Eso es lo que vemos. Hay una cosa más que debemos observar en la historia del hombre ciego que ahora veía. Cuando las autoridades de la religión judía, dice la historia, supieron de su sanidad, se enojaron tanto con este hombre ciego que ahora veía, se enojaron tanto con Jesús que dice que lo expulsaron de su religión. Dice el versículo 22 que ellos ya habían hecho un acuerdo, dice el 22. Estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Salvador. Pero mira lo que Jesús hace cuando se entera de esto. Jesús fue a buscarlo otra vez. Mira el interés del Señor Jesús por él, porque dice que al encontrarlo empezó a dialogar con él. Y Jesús le preguntó lo siguiente en el versículo 35, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Nota bien que la primera respuesta en la vida de este hombre ya sanado,
y salvado por Jesús, su primera respuesta en su vida fue adorar a Jesús. Adorar significa poner algo en alta estima. Adorar significa poner algo como lo más importante de tu vida. Adoramos lo que amamos mucho, eso adoramos. Para el ciego, Jesús comenzó a hacer su mayor adoración. Pero por otro lado, también observa a los religiosos que expulsaron al ciego. Y aquí hay algo que debes poner mucha atención en relación a lo que ellos empezaron a decir. Dice que se acercaron a Jesús y Jesús les dijo esto: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Y esto que Jesús les dijo los ofendió, porque enseguida ellos reclamaron, dijeron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos, versículo 41, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Mira bien este diálogo, piensa bien en este diálogo. Este diálogo nos enseña que solo cuando tú reconoces que no puedes ver, solo cuando reconoces que eres un ciego espiritual, solo cuando lo admites y cuando crees en Jesús como tu luz, entonces puedes ver la realidad. Jesús con estas palabras nos está llamando a ellos y a ti y a mí ciegos. Pero ¿lo somos? ¿Reconocemos que lo somos? ¿Reconoces que necesitas la luz que solamente te puede dar Jesús? El pastor Ray Ortlund escribió una cita, me gusta mucho compartirla, dice así la cito, necesitamos a Jesús para que nos rescate de nuestra información y aún de nuestro conocimiento. Necesitamos a Jesús para aconsejarnos con una nueva y antigua sabiduría que viene de Él y entonces podemos vivir. Cierro la cita. Solo cuando reconoces tu ceguera, tus fallas, tu necesidad de Dios, entonces puedes decir como este ciego en el versículo 25, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Dice la historia de Jesús que tiempo después, en este Evangelio de Juan, después de este encuentro con este hombre ciego, Jesús fue llevado a ser crucificado. Y ahí en la cruz, justo en el momento de su muerte, también dice Marcos capítulo 15, que una gran oscuridad cayó sobre el mundo y cayó sobre la cruz donde estaba siendo crucificado el Salvador Cristo Jesús. Cito Marcos 15:33, dice, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Toda la oscuridad de nuestros pecados, la oscuridad de la maldad de este mundo y el juicio de Dios cayeron en la cruz. Como lo dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Por qué fue así con Jesús? Para que tú fueras sanado de tu ceguera, para que tú ahora tengas la luz, para que ahora camines en la luz, caminemos en la luz, no en la oscuridad. Y termino haciendo la misma pregunta que Jesús le planteó a este hombre ciego. La pregunta que Jesús le dijo fue, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en Jesús, la luz del mundo? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, en un mundo que está muy oscuro, en donde está lleno de oscuridad y se manifiesta de muchas maneras, Señor, déjanos ver la luz, que es el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Déjanos que podamos decir como este hombre ciego, yo era ciego, pero ahora veo. Cuida a la iglesia en este tiempo, sigue cuidando a cada una de las familias, que tu bendición sea en cada familia de la congregación. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y oramos. Amén.